podríamos definirnos todos como diáspora, porque a fin de cuentas yo veo que todos venimos de otro lado, todos, especialmente en Latinoamérica, bueno, somos la mezcla de africanos, de españoles, de nativos, pero incluso los blancos de aquí también son parte de una memoria colectiva irlandesa, holandesa, inglesa, alemana, e incluso los mismos nativos de cada región, no sé, pasaron por el estrecho de Bering, como que el continuum es el movimiento y es el desplazamiento, algunos forzados, algunos por voluntad, por buscar mejores recursos, pero somos todos una gran diáspora. En realidad sí. Y es más, sin ir muy lejos, Antonio Briceño tiene un pequeño video sobre eso. Y él dice que a menos que seamos de la región esta de Etiopía, donde se han conseguido los primeros Homo sapiens sapiens, todos somos migrantes y todos somos diáspora. El detalle es que hay algunas diásporas que históricamente han logrado tener más poder sobre otras diásporas. Y entonces, pero sí, todo el ser humano es totalmente migrante fluyente. Yo me hice mi prueba de ADN hace como 3 años y qué sorpresa. Hubo cosas que una tía mía me había comentado, pero habían otras cosas que yo para nada podía haber pensado que eran parte de mi ADN. Y fue realmente una sorpresa con la que tuve que procesarla, porque estamos tan condicionados por el tema de estas dinámicas de poder, de los discursos de identidad racial y qué sé yo, que a veces sin quererlo, inclusive terminamos enfrascándonos y encerrándonos en una caja, a pesar de que uno, yo por lo menos soy muy contra caja y que en Estados Unidos es así como que una urgencia de meterlo a uno en una caja, pero uno también termina metiéndose en una caja, Mm. aunque uno no lo crea. Y entonces, sí, del punto de vista humano genético, Homo sapiens sapiens, que no lo sabemos, somos del mundo. Todos somos del mundo. E inclusive yo diría que las personas también que están allí probablemente también han recibido influencias de otras partes y también son del mundo. O sea, Sí. pero no lo sabemos, lo rechazamos y entonces caemos en condicionamientos que nos encapsulan y claro, hay cápsulas que logran más poder que otras y entonces eso todavía afecta más aún cómo nos percibimos. Oye, justo en ese sentido y enlazándolo con lo que te estaba diciendo del uso de las palabras. Yo entiendo la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y de dar visibilidad y representación. Pero me pasa que desde que vivo en los Estados Unidos me hace un poco de ruido eso que tú llamas cápsulas o cajas, y es que solo los blancos anglos se llaman americanos. Todos los demás son como subcategorías. African American, Asian American, Latin American. Entonces yo me pregunto si corremos el riesgo de impulsar una mayor separación con esa cápsula o estas definiciones, ¿tú piensas que ayudan realmente, estas definiciones, estas etiquetas, estas cajas, estas cápsulas, ayudan realmente a traer a la conciencia los profundos e inmensos aportes y despojos que hemos vivido históricamente? Sí, sí. En principio deberíamos ser todos Homo sapiens, pero y si te pones a ver, estas cajas casi siempre las designa el espacio de poder. Uno de los ejemplos más claros es la definición de quién es y quién no es africanoamericano en los Estados Unidos y cómo esta definición a veces intenta definir otros espacios, pero ahí es donde tú entiendes que el tema de las cajas son construcciones sociales. En Mm. Estados Unidos, hasta finales del siglo XIX, y todavía en sitios como Luisiana y en algunas partes del sur, no había, bueno, primero había negro, porque eso fue lo que se denominó a raíz de la esclavitud, pero la gente que era, como es mucha gente en muchas partes del mundo, existía la palabra mestizo durante la colonia y bueno, estaba lo que se llamaba pasar por, Mm. porque esta era gente que tenía un bisabuelo africano pero la persona había estado tan mezclada
que su tonalidad de piel era bastante clara y aun cuando pudo haber crecido culturalmente en espacios africanoamericanos, con jazz, con una culinaria y una forma de interactuar africana, podrían en espacios fuera de eso pasar por blancos. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es entonces lo que esta gente está buscando definir cuando el señor Plessy se mete en el tren este famoso en la primera clase y ese vagón estaba prohibido a personas de descendencia africana. El asunto es que él no, él podía pasar por blanco. Y entonces eso genera toda la disputa esta legal en donde el gobierno, la Corte Suprema, es la que decide que un 16avo de africano hace la persona African American. Mm. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, porque uno llega aquí y uno no entiende. Yo estuve una vez, la primera vez que pasó, yo estaba en una reunión, yo trabajaba con los Quakers, el American Friends Service Committee, y había pasado un incidente racista. Y entonces llamaron a todas las personas afrodescendientes que asistieran a esta reunión. Y estando en la reunión, entra un señor de ojos verdes, cabello liso, y bastante claro, pues, y con cabello castaño oscuro. Y yo le pregunto a una amiga mía, que es una amiga, muy amiga mía, africanoamericana, cineasta, mira, y este señor no le dijeron que esto no era para él. Y ella se rió y me dijo, Evelyn, es que he's black. Ok. Y yo, ¿cómo? He's black. Y entonces ella me dijo, cuando tengas el chance, habla con él. Y yo me quedé callada y dije, bueno, y hubo un momento en que pude hablar con él, y claro, hablando con él sí me di cuenta que el señor era black. No solamente había crecido en un espacio africanoamericano, su abuela que lo había criado, una mujer, pero él también se había casado con una mujer negra, pero en su forma de hablar, en todo, el señor no era anglo, el señor era black. Entonces, el problema es cómo entonces esto impacta a mucha gente. Entonces, hay veces que yo he conocido, y yo creo que se lo mencioné a él, porque todo el mundo me pregunta a mí, bueno, en Venezuela, ¿cómo son las dinámicas raciales? Le digo, bueno, son complejas, complicadas, también hay racismo, pero funcionan, o sea, entonces yo le decía, tú eres el común denominador, el venezolano que se ve, se piensa como normal. Y entonces, ¿qué? Yo. Entonces yo le decía, sí, porque estas son construcciones, esto no es la realidad. Claro, Las realidades culturales son unas que deberían invitarnos a curiosear las otras culturas, pero estamos tan enfrascados con los fenotipos que aun cuando no querramos caer en esa, terminamos cayendo. Entonces, la otra pregunta que tú me haces, si es necesario. La estructura de poder entonces define quién es afroamericano, quién es asiático-americano, quién es latino o hispanic, que eso es otro, esa es otra cajita. Quién es afrolatino, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, todos estos grupos, esta sociedad ha tratado de asimilarlos y borrarlos o decir que no existen. Entonces, la no existencia es una violación de un derecho a ser. O sea, yo soy con mi español, yo soy con mi salsa, yo soy con mi arepa, yo soy con mi... O sea, yo soy. Y negar que yo soy, entonces así como que nuevamente caemos en, en el tema, la disputa de las dinámicas de poder. Entonces, esto de llamar se vuelve pesado y complicado, porque los seres humanos somos pesados y complicados. Y entonces, sí, si los nombres dividen o los nombres hacen poner la atención a, es la gran pregunta. Yo soy de las que pienso que yo soy, ¿cómo es que digo yo? Utópica, anárquica, come flor. me parece que pertenezco a ese bando. Vamos a ver, dime. Yo espero que algún día los seres humanos demos el salto cuántico, es decir, desarrollemos más allá del 20% de nuestra capacidad, Mm, podamos desarrollar esto de como la telequinesia, la telepatía, y podamos encontrar esa energía nuestra del amar y poder ser, y entonces yo siempre creo que reconoceremos las diferencias y qué sabroso, porque mira, yo muero, no he estado todavía por ir a Tailandia para ver esa diferencia, mm. porque esa diferencia, qué belleza que
otros seres humanos hayan pensado y hayan conceptualizado el arte, la música, la comida en una forma distinta, por su entorno, qué sé yo. Eso yo creo que debería siempre estar allí. Pero al fin y al cabo son seres humanos de Tailandia, porque esa es la otra gracia. Cuando uno viaja mucho te das cuenta que en el fondito, fondito, fondito de la olla, todos queremos exactamente lo mismo. Ser amados, amar, que nuestros hijos, si tenemos, crezcan, que la familia tenga salud y que todo el mundo esté contento. Entonces, pero nos cuesta, hasta eh, eh, caemos siempre en el tema de la división. Entonces, llamar, mientras logremos eso, llamar es necesario, porque si Ujú. no, entonces hay una normatividad impuesta que no es normal. Pero, Eh, y entonces, mientras asumamos que hay una normatividad, estamos cayendo en querer homogeneizar lo que debería ser, que en realidad no debería ser nada porque somos heterogéneos y esa es la riqueza de la creatividad humana. y creo que esa es como la complejidad al mismo tiempo, porque yo Ujú. pienso exactamente eso, yo digo, yo espero, yo sueño, desde que estoy, yo creo que estoy acá porque, no sé, de alguna manera la vida quería que yo me enfrentara a estas dinámicas tan extrañas de poder, porque quizás desde mi inocencia profunda yo siempre he pensado que todos somos menos mal que lo dijiste tú y no yo, todos somos en realidad energía. Para mí no hay diferencia entre la piedra y yo, el árbol y yo, mi vecino y yo, y Tailandia y yo. Pero bueno, eso suena muy, muy chiflado para algunos, pero digo, no puedo entender si hay radiografías, como la gente no ve que debajo del color, o sea, no entiendo, nunca entendí estos procesos. Me da risa porque yo era blanca privilegiada en Venezuela y aquí soy persona de color, sigo sin entender la semántica de persona de color, porque el blanco también es un color. O sea, hay como muchas complicaciones que han surgido a partir de mi vivencia acá. Pero justamente creo que ahí está es tan simple que todos somos exactamente lo mismo y al mismo tiempo es tan maravillosamente complejo que todos tenemos esta capacidad de ofrecer tantas miradas distintas. No es lo mismo la mirada, los sabores, los olores en Tailandia que en Cumaná. Entonces, yo quisiera que lo que le interesara a la gente es, yo quisiera tener una varita mágica para estimular la curiosidad. Tú dijiste curiosidad y eso es lo que yo quisiera que sucediera, porque yo no entiendo y con esto te pregunto, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pudieron perpetuar? Ah, ¿Cómo pudieron perpetuarse por tantos siglos estas inequidades? ¿Cómo, o sea, cómo, porque te cuento, y si conoces estrategias o metodologías que sean realmente efectivas para trabajar desde la interseccionalidad, porque es que ahí viene la otra parte que digo, bueno, muchas veces, como te decía, veo que las etiquetas nos dividen. Entiendo profundamente lo que dijiste de, bueno, el derecho a la existencia. Lastimosamente, siempre que venga esa etiqueta de quien ostenta el poder, pues ya no sé cuán efectivo sea para mí, pero si es desde mi construcción de identidad mía personal, que yo me siento como ese señor blanco, que a pesar de que todo señalaría que era blanco y que no pertenecía al espacio, él con su historia reclama ese espacio en donde ustedes pues se reunieron. Em, por ejemplo, durante la primera o la segunda ola del feminismo, no recuerdo ya con exactitud, ajá, sí, nos juntamos para exigir más derechos para la mujer, pero entonces era para las mujeres blancas. Y después, bueno, entonces para que los negros puedan, bueno, pero era para el hombre negro. Pero entonces, o es para los homosexuales, o sea, entonces la cosa va empeorando, porque si eres mujer negra, si eres mujer negra homosexual, si eres mujer negra homosexual y no tienes dinero, si eres mujer negra homosexual, tienes dinero, eres latinoamericana, eres caribeña, eres ciega, vas en silla de ruedas, eres musulmana o haitiana, etcétera, etcétera. Yo creo que, o sea, ¿cómo lograr erigir sistemas que convoquen desde lo más básico, que es la existencia, que es lo que estamos hablando, sin perder de vista, porque yo no creo que tampoco hay gente que te dice, no, pero pasemos la página, empecemos de cero. Bueno, oh, yo creo que hay reparaciones históricas que deben tomar lugar. eh, es sí, súper, creo que esto es muy complejo lo que te acabo de preguntar. mira, sí. Este es el curso, los 6 meses de clase. Mira,
hay un fenómeno, o mejor dicho, el problema es que nosotros nos debatimos, creo yo, entre nuestro ADN animal y nuestra capacidad energética. Y entonces nuestro ADN animal tiene acumulado todas las hambrunas, todas las sequías, todas las tempestades, todo, todo, todo. Y de allí viene la tendencia a querer tener para cuando haya sequía. Mm. Claro, eso desbocado es una acumulación bestial que da origen a todo esto a muchas de estas cosas que estamos viendo en muchos rincones del mundo. Sí, caer en eso. Aparte de esto, entonces desde ese concepto, el ser humano ha tendido a nosotros y ellos en diferentes contextos desde el principio de la humanidad. Y para mí el primer nosotros y ellos, o nosotros y ellas, o nosotras y ellos, empezó con el hecho de que somos hombres y mujeres, ¿no? Y sobre todo de que hay una diferencia significativa, y eso no se ha estudiado y quién sabe cuándo se estudie. Cuando la pandemia empezaron a hablar de eso un poquito. Nosotras las mujeres tenemos kilómetros de ADN más que los hombres, porque tenemos el cromosoma XX, o sea, tenemos dos X. Ellos perdieron la patita de un X y por eso son Y. Y claro, las hembras de todas las especies tienen la responsabilidad de la reproducción. Y entonces y claro, por ahí viene ese pedacito, por ahí viene un conocimiento también ancestral de sobrevivencia y protección y de cooperación. Por alguna razón, el Y es de mucha competencia. Y entonces, en algún momento se tergiversó la cooperación como femenina, débil, y se empezó a celebrar la competencia como la guerra, los establecimientos militares y qué sé yo. Bueno. Y entonces venimos en una competencia, en guerras, en una cantidad de cosas hace tiempo. Yo todavía no termino de entender, por ejemplo, cómo en el medioevo europeo se quemaron mujeres y mujeres cuando la hembra es la que reproduce la especie. Eso es como que una antítesis de la vida. Pero bueno, eso yo no sé nada de eso. En el caso de lo que yo estudio, que es, digamos, del fin del medioevo para acá, que es el tema de las dinámicas entre lo europeo y lo africano, que siempre estuvo, África y Europa siempre estuvieron en comunicación. En la antigüedad, inclusive, Europa veía, bueno, lo que se llama hoy Europa veía lo que se llama hoy África como un espacio de sabiduría. Hay escritos de Plinio donde el dios Zeus pudo haber sido un dios de piel oscura. Imagínate que Zeus fuera un hombre negro. Eso es una cosa que casi nadie se puede imaginar hoy. Pero hay escritos de Plinio donde Zeus era un dios de piel oscura. Em, y en la antigüedad pues no había esa valoración, porque una cosa es reconocer la diferencia y otra cosa es adjudicarle valoración o devaluar ciertos aspectos de esas diferencias. Igual que hombre y mujer. O sea, el reconocimiento de la diferencia, por supuesto, existe. Em, y no voy a tocar la fluidez de los géneros. Estoy hablando de los cis, vamos a decirlo así. Pero entonces, ¿qué ocurre? Y claro, volviendo al tema de la acumulación, en Europa se da, sobre todo en la península ibérica, se da esta convivencia entre 711 hasta 1491 por ahí, hasta los 1400, que entonces la parte cristiana se quiere supuestamente recuperar, hay una famosa reconquista y hay una expulsión gradual de judíos y musulmanes. Y surge el absolutismo católico en toda la península. Entonces, Portugal y España se debaten eh, el permiso del Papa a evangelizar. Al mismo tiempo, como ha habido guerra, hace falta dinero, porque esa es la otra cosa. Todo esto estamos viendo es arcas, oro, plata, lingotes y qué sé yo. Y entonces el Papa le dice al reinado portugués, tú te puedes ir de tal meridiano para allá y al español tú te puedes ir de aquel más allá, más allá. Y entonces aparece este señor Colón,
que se gana el oído de la reina y el rey, que le financian y él sale. Él nunca supo dónde llegó, o sea que él se muere sin saber. Y ya en su cabeza hay toda una relación de dinámicas de poder. Lo primero que él dice que estos indios serían buenos sirvientes y creo que se lleva secuestrado como a 50 que venden y entonces había todo un protocolo, quién puede ser comprado, quién puede ser vendido y hay toda una discusión que al final en 1542 deciden, no, 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 ellos no pueden ser comprados ni vendidos, aunque eso sigue pasando. Hay un buen periodo en donde los españoles y los portugueses están agarrando indígenas de un lado, de Nicaragua, los venden en Brasil, los de Brasil los venden en Santo Domingo, y así están en esa compraventa. A los portugueses, entonces el Papa les dice, bueno, ustedes vayan y exploren. Y entonces Portugal conocía la parte de lo que es hoy en día Marruecos, Mauritania, el Saharaui, pero empieza a buscar al sur de lo que es Senegambia hoy en día y se encuentra con sociedades muy sofisticadas que tienen mercados. Y las sociedades también son de seres humanos, donde también hay guerra. Y cuando hay guerra, hay capturados, hay asesinados, hay vencidos, y de los capturados se esclavizan algunos y se vendían a otros. Y por ahí comienza una compra-venta que ya tenía tiempo inclusive a través del Sahara, pero los portugueses la agarran por la vía marítima y empiezan a llegar africanos esclavizados. Ojo, ya habían esclavizado, ya habían africanos desde 711 en Iberia. Por eso que en Iberia no tuvieron tanto problema con la percusión. Por eso que tenemos tambores en Venezuela, en Colombia, en Brasil, porque es que ya había percusión. Los atabales eran unos tambores permitidos, aceptados e infundidos. El furruco también existía en la península ibérica hace tiempo. Y claro, ¿qué está pasando en este momento? El mercado, que no había sido mercado, está comenzando a ser mercado. Y mucha gente fuera de la nobleza se está metiendo en el mercado y se está enriqueciendo y comprando títulos de nobleza, porque las monarquías están estructuradas con jerarquía. Y bueno, y con eso se une con el, el descubrimiento del oro en lo que es Perú, el descubrimiento de la montaña de plata en Potosí, la avaricia, la acumulación, y bueno, por ahí empieza entonces algo que se llama la trata transatlántica de individuos africanos. Yo la llamo así largo, es largo, es fastidioso decirlo, pero a mi parecer ese es el segundo trauma histórico de la humanidad. El primero, el del hombre y la mujer, el patriarcado, que por supuesto va cultivando todas estas cuestiones de poder, porque el poder calla la cooperación. Mm. Em, y la aplasta y la subestima y la feminiza como algo débil. Y bueno, cuando explota la trata, entonces poco a poco el africano, la africana, que pudieron en un momento ser bozales porque no hablaban bien los idiomas europeos, que eso es lo que significaba bozal en un principio, que no hablaba bien el idioma español, tenía acento, tenía una sintaxis extranjera, inclusive los guanches de las Islas Canarias también eran bozales, a pasar a ser una persona salvaje, africana, que solamente habla su idioma, sin tomar en cuenta que la mayoría de los africanos, las africanas, así no hayan pisado escuela formal, te hablan tres, cuatro idiomas por las comunidades aledañas. O sea, las culturas africanas son políglotas desde la infancia. Es muy difícil que una persona africana te hable un solo idioma. Eso es casi que imposible. Las comunidades africanas que han hecho escolaridad, pues van a hablar tres, cuatro idiomas, sin tomar y esto inclusive obvia que durante la expansión del Islam, Timbuktu era un centro de conocimiento y sabiduría, una universidad, pues, y que mucho del conocimiento del mundo que se tiene, el mundo occidental, es porque Islam lo recupera, porque ese era el periodo oscuro en Europa. Mm. Entonces, todo eso se borra. Y entonces quedamos con que negro, esclavo, feo,
de mente sencilla, incapaz de pensar, incapaz de esto, idólatra, que admira al diablo. Entonces se mezclan, se mezclan muchas cosas, porque también está esta urgencia de evangelizar. Y yo no estoy diciendo que los sacerdotes estaban todos metidos en la ganga del mercado. Hubo gente que sí estuvo metido inclusive en el mercado de africanos, pero hubo también clérigos y teólogos que se opusieron a la trata de esclavizados africanos desde el principio. Ya por ahí el obispo de México en 1520 decía que eso no podía ser, que tenían que ser eliminados, sobre todo si eran bautizados, se aceptaban la fe. Mucha gente entonces habla de que la trata está desarrollando la avaricia, porque no se sabe si está incitando las guerras en África para que unos se capturen al otro, que no se conocía la procedencia, porque en realidad, bajo los conceptos religiosos, si se hace una guerra santa, y el grupo dominado se resiste a abrazar la religión católica, entonces sí podía ser esclavizado, porque la identidad era ser católico o no ser católico, por el tema de la reconquista. Una vez implantados en el continente americano, la corona le prohíbe, en teoría, a musulmanes y a judíos establecerse en la América española, aunque sí hubo unos cuantos judíos que se establecieron, y la Inquisición la montan para quitarle los bienes a los judíos y para controlar a los africanos. Y bueno, de ahí para adelante, digamos que hasta principios del 19, la primera mitad del siglo XIX, las autoridades ven a lo no español, estamos hablando sobre todo de la América española, como menos que. Pero ya cuando comienza el 19 y sigue, eso se va todavía materializando en Venezuela. Es más, yo descubrí una cosa en el archivo de Madrid y voy ahorita otra vez en agosto. En Venezuela quedan españoles. Muchos de ellos regresan después de la independencia. Y aun cuando viven en la Venezuela independiente y reconocen que Venezuela tiene a Páez, a Soler y qué sé yo, ellos se manifiestan como súbditos de la corona española. Mm. Entonces, hay una legión de españoles en Venezuela que le rinden pleitesía es a la corona. Y ellos son propietarios de haciendas y de esclavizados. Cuando se anuncia que se va a abolir la esclavitud, la autoridad máxima de la legión le escribe a la corona diciendo que por favor interceda para que proteja las propiedades de sus súbditos españoles en Venezuela. Mm. Entonces, pero ya para entonces, ya para el fin del 18 está bien marcado que lo blanco es derecho y es poder y lo negro es carencia. Perdóname, Carencia. Belén. Y también hubo desde la academia, si no recuerdo mal, se empiezan también a desarrollar pues, libros con Ah, sí, estudios que supuestamente demuestran la inferioridad biológica, digamos, que es lo que termina como de institucionalizar, creo yo, sí, este tema de cómo la pigmentación define si eres mejor o peor ser humano, ¿no? sí, sí. Pero fíjate tú, me alegro que hayas traído esa colación. En el mundo, en el continente americano o en el mundo atlántico ocurre algo que pudo haber saqueado, tumbado eso. Y es este pequeñito grupito de africanos y africanas que vivían en esta cosa chiquirriquitica, porque ni siquiera es toda la isla, en la parte que se llamaba Saint-Domingue, que comienzan, mi cronología es distinta a la cronología oficial, porque la primera gran intentona es en 1757, 58 por ahí, liderada por un musulmán. Y él lo que quería era envenenar a todas las personas en Saint-Domingue, a todos los dueños, y crear tal vez como un pueblo cimarrón grandote, independizarlo, crearlo autónomo, separado de Francia. Pero luego en 1791 comienza lo que se reconoce como la Revolución Haitiana, obliga a claro, y está pasando también la Revolución Francesa, Mm. que una no depende de la otra, porque estos no necesitaban saber de la francesa para querer liberarse. Solo que la francesa destabiliza un poco eh, lo que está pasando en Saint-Domingue. Estas personas en la misma zona que quiso el otro
Comienzan entonces, hacen su ceremonia de vudú, se prometen la libertad o la muerte, y arranca esta parte, pero como Francia había depuesto a su rey, el Imperio Británico, que tiene su rey todavía, el Imperio Español, que todavía tiene los Borbones en casa, atacan a Francia, pero ¿dónde la atacan? No en el Hexágono, sino en su más preciado espacio, que era Saint-Domingue. Todo el mundo quería Saint-Domingue. Saint-Domingue era el alfa y el omega del capitalismo del mundo. No era Inglaterra, era Saint-Domingue. Era el puerto donde más se traficaba productos, azúcar, cacao y por supuesto gente. Y se logra abolir la esclavitud. A Francia abolió la esclavitud, que asusta a un gentío, que eso casi nadie lo tiene claro. Para 1794 a Francia no le quedó más remedio que abolir la esclavitud para que la mayoría de la gente que vivía en Saint-Domingue eran africanos, porque se morían como a los 5 o 7 años por las condiciones brutales de la cañacultura. Y entonces son ciudadanos y hay toda una pugna interna porque, claro, ya si no eres esclavizado, tú lo que quieres cultivar es comida y ser. No quieres estar trabajando para la caña, que Claro. no es comida. Y entonces hay un cambio de equipo en Francia, llega Napoleón, dice, se acabó esto, yo voy a reesclavizar a todo el mundo. Y esta gente dijo ni de broma. Mm. En 1804 fundan Haití. Esa broma fue un terremoto político que todavía hoy en día el mundo sigue saboteando. Por eso que Haití está como está. Hay problemas internos, pero es difícil ser de adentro cuando todo el mundo quiere que te mueras. Qué bueno que lo dices, porque yo siempre digo, es que se la juraron a Haití, le dijeron más nunca levantarán cabeza. Y yo digo, bueno, esas son cosas mías, pero No, no, no son cosas tuyas. Inclusive por ahí yo conseguí, y eso estaba disponible en línea. Para 1862, esta es una correspondencia entre el cónsul de España en Puerto Príncipe, que le escribe al embajador de España en Washington. 1862, ya aquí comenzó la guerra entre el norte y el sur por el tema de la esclavitud. Y entonces este tipo en Puerto Príncipe le escribe al otro que está preocupadísimo de que si se fuera a abolir la esclavitud en Estados Unidos, entonces al Imperio Español le tocaría también hacerlo. Pero acuérdate que España mantiene esclavitud hasta finales, 1880 y pico en Cuba. 86. Y entonces le dice que habría que eliminar la ley que prohibía que los extranjeros llegaran a Haití y tomaran propiedades para introducir el elemento blanco, así mismo lo dice la carta, y que si no se logra eso, asegurarse de que Haití siempre permanezca en estado de dependencia. wow. Estas mismas palabras. Yo te puedo mandar el link para que tú veas, porque además la caligrafía es muy bonita y se Mm. entiende clarito. Entonces, hay un deseo concertado del mundo occidental de acabar. Pero eso no es todo. Haití se independiza en 1804 y esta es la bomba, este es el trabajo que estoy trabajando yo, estoy haciendo ahorita investigación. En 1805 sale la primera constitución haitiana. Y esa primera constitución haitiana, no va a haber más esclavitud, todo el mundo está invitado a venirse para acá. La palabra Haití es una palabra indígena que quiere decir tierra de montañas, que se la puso de Salín para vengar y redimir el sufrimiento de las comunidades indígenas. Pero entonces el artículo 13 dice que todo el mundo es ciudadano, todos los que decidan quedarse a vivir allí, y eso incluía a los polacos, a los alemanes que habían ido con el ejército de Napoleón y desertaron y se unieron al ejército indígena, se llamaba indígena, y las mujeres francesas que tenían hogar con hombres africanos, qué sé yo. Ese es el artículo 13. El 14 dice que de ahora en adelante todos los ciudadanos de Haití, independientemente quién sea la mamá, quién sea el papá, así sean el hijo del más alto magistrado, de ahora en adelante todos los ciudadanos se van a considerar bajo la denominación de negros. Wow. Ajá. Es decir, incluyendo a los polacos, a los alemanes, Claro. a la francesa. Entonces, es un testimonio, una visión política identitaria de igualdad y equidad, pero poniendo lo humano como negro. Como quien Claro. dice, aquí se acabó todos los problemas, aquí todo el mundo es negro. Aquí todo el mundo es negro. Y entonces, claro, esa propuesta,
No la hemos logrado hoy en día. No. Y si la lográramos, entonces no importa que si el cabello es más crespo, que si es más clara, que si los ojos son más verdes. Y entonces, como te decía, esa propuesta sacudió al mundo. Porque, y yo creo que esa propuesta al mismo tiempo fue lo que definió más aún lo negro, como despreciado, como devaluado, como menos que. Y entonces, bueno, a mí me llama la atención muchísimo de que, bueno, por Haití pasa Francisco de Miranda y cuando Bolívar llega a Haití, que yo eso tampoco lo sabía, me enteré en 2023 buscando en los archivos, cuando Bolívar llega a Haití, ahí estaba Brión, ahí estaba Piar, ahí estaba toda la inteligencia latinoamericana. Ujú. Estaban todos allá discutiendo, hablando de libertad, hablando de igualdad, hablando de una cantidad de cosas, pero a la hora de lograrlo, entonces la blanquitud como ideología ya había hecho estrago. Y entonces es una pugna, y eso es lo que yo quisiera ver cómo ocurre en Venezuela. No tanto en las autoridades, sino de los plebeyos, cómo se pasa de... Ya había comenzado el tema de la blanquitud. Por ahí tengo un caso muy cómico en el libro que tiene que salir algún día. Estoy haciéndole las últimas, bueno, no últimas, estoy haciéndole las últimas pre-revisiones para compartirlo con varias personas que me ayuden a editar el inglés. De un caso de un baile en 1806, puede ser en Guarenas o puede ser en Guanares, porque usan las dos palabras. Hay una parda de distinción que la saca a bailar un negro y ella lo rechaza y la mamá argumenta que es que su hija era una parda de primera distinción y él solamente era un negro. A pesar de que él era libre, tenía propiedades, era albañil, era independiente y se mantenía. Pero bueno, ahí la clase social no le valió nada. El hecho que entonces ya para ese momento está establecido. Y de allí para acá, lo que tú me preguntaste, que cómo hacemos para desaprender eso, es que eso entonces ha formado parte de la normatividad de la humanidad. No a conciencia. Como la mayoría de la gente desfuncionamos en base a los gradientes racializados que hemos sido condicionados por los libros, por la televisión, por la música, por una cantidad de cosas. A mí siempre me llama la atención cómo mucha gente, y me he dado cuenta que eso también existe aquí en Estados Unidos, rubia, bella, bella porque era rubia Mm, como que si ser rubia es la condición sine qua non de la belleza. Y mm, claro, al asumir que esa es la condición sine qua non de la belleza, entonces todo lo demás no es ello. claro. Entonces, y eso muchas veces la gente lo dice, es más gente que no es rubia. La mayoría de la gente que se lo he escuchado decir no es rubia, lo dice sin pararse a pensar de qué se está repitiendo. Pero si te pones a ver los libros con los que nosotros crecimos en las escuelas, desde el prekinder, ¿quiénes eran los héroes? Muchachitos, rubios, blancos. Es más, los roles inclusive de la mujer en los libros con los que crecimos, qué se manifiesta, qué no. En Puerto Rico hay un grupo de mujeres académicas. Puerto Rico en este momento está haciendo un trabajo increíble, pero está en un momento de coyuntura extraordinario, Mm, porque se juntaron las legislaciones, las activistas, las senadoras, y un trabajo que venían haciendo es justamente evaluando los libros y cómo los nenes, ellos dicen nenes, como los mm, niños, los estudiantes de primaria, interpretan la negritud en base al contenido de los textos escolares. Y bueno, sacaron la cuenta el número de páginas, la calidad de la información, cómo inclusive se vanagloria al conquistador. sí, ¿Cuántas personas no te dicen, yo sé que yo soy española, de sí, sí, Abolé, sí, de no sé sí, qué más? Y yo no voy a decir que las personas no lo digan, porque todos somos el cúmulo de nuestros ancestros, pero no vengas a pensar que eso es mejor que otro y asumirlo como normal. Entonces, eso ha sido instalado en nuestro subconsciente sí, desde el preescolar, que cuidado si no antes.
Entonces yo he llegado a la conclusión, porque la preescolar es el momento también donde la niñez empieza a reconocerse en diferencia a los otros. Mm, No todo el mundo va a la preescolar, pero hoy en cada día van más nenes van a la preescolar que yo no fui a preescolar, yo fui al kinder, pero hay mucha gente que ahora sí, mis hijas fueron a la preescolar, tengo dos hijas. Ahorita llegué a la conclusión de que tenemos que capacitar a los docentes de preescolar, kinder y primaria. mm, Que si la idea es de cultivar el ser y no de tener, no de competir, y no es que yo tenga, yo pienso, yo soy en ese aspecto medio yin y yang. Sí tiene que haber un elemento de competencia porque es parte de quienes somos, pero eso no puede estar por encima. Yo estoy obstinada de guerras. ¿Hasta cuando el ser humano, que tiene la capacidad de sentir, de hablar, de pensar, va a seguir cayéndose a plomo? Pero eso tenemos que empezar a cultivarlo desde ese. Entonces, la docencia del preescolar y la primaria tiene que estar capacitada en ese aspecto. Porque, ¿qué pasa? La niñez es esponjita. Llega entonces la adolescencia que es terremoto, conflicto. Que si soy esto, que si no soy, que si entro, que si no entro, que si hablo, que si no hablo, que soy inmigrante, que soy esto, que bla, 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 bla. Esa pobre criatura está hecho un desastre mm. porque es un desastre la adolescencia. Y de esa adolescencia que logra llegar a la secundaria, porque no toda la adolescencia va a llegar, terminar la secundaria, va a llegar muy poca gente a la universidad. Entonces la universidad no puede ser La que la, arregle todo. la que resuelva el estudiantado, pero lo único que la universidad sí puede hacer es trabajar con estos docentes, porque en algún momento tiene que haber un docente que diga, ven acá, yo no puedo decir, no solamente yo no puedo decir, sino que yo no le puedo, aquí hicieron estudios buenísimos sobre eso, de cuándo comienza el achievement gap, la brecha, y aquí se dieron cuenta que la brecha empieza en el prekinder, y yo llegué a verlo. Yo fui testigo un día de una situación terrible. Yo tenía a la hija mía más pequeña en una guardería, supuestamente Montessori. Yo las quise tener siempre en espacios donde había mucha gente de todos colores Mm, y sobre todo gente que fuera más africana, afroamericana, porque mis hijas son negras. Y estando en este sitio, claro, yo tengo un capital social distinto a mucha de la gente trabajadora. eh, Hablo idiomas, he viajado, tengo, en ese momento yo iba a comenzar el doctorado. Y entonces ella estaba en un sitio y ella me dijo que no le gustaba, que no le gustaba. Y yo sí me di cuenta que ella no traía proyectos a la casa, no la hacían hacer nada. Y entonces se me ocurre ir a decirles un día que la voy a sacar. Y están los nenes frente a Cartoon Network, que a mí no me gusta. mm, Y las maestras me preguntan que qué hago yo. Entonces yo les expliqué que iba a comenzar un doctorado y que bueno, que me gustaban las artes, mm, que yo tenía, y entonces, porque yo siempre que llevaba a mis hijas a los museos, qué sé yo, se llevaban cosas y en su show antel ellas presentaban los que habían visto. Y entonces estas mujeres que son africanoamericanas, frente a una cantidad de niños afrodescendientes, algunos hijos africanos, otros hijos de caribeños, jamaiquinos, me dicen a mí, ah, por eso es que tu hija es tan inteligente y es más inteligente que nuestros muchachitos. A mí eso me partió el alma porque todos ellos lo escucharon. wow. Y yo no hallaba cómo taparlo y Mm, cómo hacerle entender a ella en ese momento que para eso está la institución. Que claro, no todos los padres tienen el tiempo libre que tenía yo, ni tenían ese capital social, mm, pero que para eso la institución tenía que llevarlos a paseos, tenía que traer información, tenía que buscar, porque a los tres, eso era el prekinder 3, 4 añitos. Son imagínate. esponjitas curiosos, y lo que ellos escucharon era que ellos eran menos que mi hija. Eso fue un shock tan grande que yo sentí, yo dije, "Ah, bueno, tenían razón, aquí comienza la brecha. Porque de aquí para adelante, estos nenes están siendo condicionados a pensar de que ellos no van a poder llegar.
Y no es culpa de ellos, ni tampoco es culpa de ellas, sino que no ha habido una formación en que ellas mismas revisen su propio endorracismo, como llamamos en Venezuela, o autoestigma, como le dice un amigo nuestro, y digan, ah, no, pero yo no puedo, yo tengo que romper eso. Y eso, mira, si no se rompe a ese nivel, vamos a estar haciendo así encima del lago. Yo lo veo, perdóname que te interrumpa, es tan complejo. Sí, sí. En ese nivel también pienso que hay que, es lamentable porque no sé, parece que íbamos hacia allá, pero ya no, va a haber un retraso, pero el nivel de de creación, de producción de contenido. Porque el tema es que puedes tener la suerte de tener una maestra maravillosa y esa persona, ese individuo logró, pero luego todos los libros que están escritos desde una perspectiva racial específica, todo el contenido mediático. Yo me tocó recién llegada a ser de maestra suplente 5 minutos y fue a una escuela y Ujú. veo un mural, ¿no? En el pasillo y estaba Oprah Winfrey y estaba un basquetbolista y estaba un rapero y yo desde mi vivencia digo, "Oh, pero qué superficiales, van a tener puro presentadores de televisión y raperos y dónde están los pensadores". Pues digo, bueno, es que son los únicos negros que conocen que sean ejemplares, digamos, por falta de investigación, por falta de saber que, caramba, que hay un Para montón de rato. ejemplos más que no tiene nada de malo lo del entretenimiento, pero bueno, que hay más y hay con mayor profundidad y aportes históricos. Entonces, para mí habría que, no sé, empezar de nuevo con todo. Y lo mismo un poco también pasa con el tema de la comunidad LGBT, que yo he escuchado gente cercana, querida, pensante, decir, bueno, ¿hasta cuándo esta agenda gay que quiere imponerse en los medios? Y yo digo, bueno, es que hay un tema también, es difícil, yo entiendo, hay como mucha presencia últimamente en los contenidos, pero también es la manera es una manera de tratar de buscar equilibrio, porque algo que no existía pues ahora lo estamos mostrando, igual que ahora hay personajes negros fuera del estereotipo, personajes latinoamericanos fuera del estereotipo, bueno, no tanto, ahí estamos fallando todavía. Este, entonces es difícil, para mí es dificilísimo que a mí me entiendan acá en Orlando porque yo no soy la típica latinoamericana, menos la típica caribeña. Respeto profundamente el folclore, pero entiendo que también yo existo como soy, bisnieta de negros y de españoles y de portugueses y de italianos. Y que hablo varios idiomas y que fue un colegio alemán porque tuve la fortuna de que mis padres quisieran. ¿Me entiendes? Entonces mi manera de ver el mundo, a mí me ven como un bicho raro porque no, ¿me entiendes? Dice, cónchale, qué complicado. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay un trabajo que hay que hacerlo y eso lo empato. Yo te tenía una de las preguntas, ya me la respondiste prácticamente, que era, además de todo esto, ¿por qué las comunidades afrodescendientes caribeñas parecen tan distintas a las de acá? A mí me parece que es un mundo aparte. Yo, las comunidades negras de aquí, yo no las entiendo, yo no me identifico, no sé cómo conectar, pero porque no siento que tengan, no los encuentro nada similar a lo que son las comunidades negras de mi país, por lo menos, y que estoy segura hicimos un trabajo de productos culturales de toda la hispanidad, digamos, de toda la América, Iberoamérica. Y tú encuentras desde la murga en Uruguay hasta nuestros tambores y en Cuba. Hay un encuentro, un ritmo, una cadencia que conecta, pero yo aquí no encuentro manera. Me han explicado que el jazz lograron meter en el jazz, pero a mí el jazz no me suena nada parecido, me encanta, pero no lo encuentro cercano, ni similar, ni lo que ni cómo se come, ni. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es el tema que tú respondías de la presencia ya, de la percusión, como tú dijiste, en la España, ¿no? A- Aquí, fíjate, lo que pasa es que Estados Unidos es un aparato fuerte. Sí hay bastantes puntos de contacto, pero hay que ir debajo de la estructura estadounidense. Y hay que, wow, es que aquí pasan varias cosas. Primero que aquí no pudo haber percusión, por eso que aquí hay tap. Aquí
el blues, de pronto sería la mejor forma que entraras por el blues Mm, y por el mismo rock, porque el rock, tanto acá como en Inglaterra, tiene mucha de africanía, pero también eso fue borrado. Liverpool es un sitio donde ha vivido gente africana desde el siglo XVIII. Gente como Presley, como Bob Dylan y esta gente se toman música africanoamericana y la convierten y ellos sí logran tener visibilidad porque en ese momento eso se suponía que la gente negra la tuviera. Em, Fíjate tú, te voy a contar una anécdota para decirte cómo descubro yo, entendiendo al mismo tiempo que yo he conocido mucha gente africanoamericana y para mucha gente afroamericana yo no soy suficientemente negra, pero para otros sí. Pero sin embargo, recién llegada yo viví un año en Nueva York. Y yo trabajaba, yo tenía una pasantía, yo vine a Estados Unidos con una pasantía de la Sociedad Zoológica de Nueva York, yo soy bióloga. Y entonces en el zoológico trabajaba una mujer africanoamericana y nos hicimos amigas y ella dijo, mira, cuñado cumple años, si quieren pasen por la casa. Y entonces yo fui con el que era mi novio en ese momento, un gringo, anglosajón, y con un amigo venezolano que conozco de toda la vida, casi un hermano. Él es de, su familia es de los Andes, pero él es caraqueño, pelirrojo, de ojos azules, pan de avena. Y nos fuimos los tres a casa de esta amiga. ah, Y ya yo había ido a bastantes reuniones con el que era mi novio, anglosajón, y yo estas reuniones me parecían la cosa más aburrida del mundo. Voy a casa de esta mujer y cuando llegamos efectivamente era ella, sus dos hijas, su hermano, su cuñado, una tía, una prima. Y cuando llego había comida. El pollo estaba frito, había ensalada de papas, había macaroni en cheese, había una ensalada verde y comimos. O sea, así que llegó y se comió. Había también para picar, pero había comida. Y yo, wow, qué interesante, hay comida. Porque a mí me había pasado ayer en otras reuniones que yo no picaba mucho porque pensaba que venía comida y no había comida. ah, En esto hubo comida. Y después que comieron, yo me quedé loca porque entonces ellos agarraron la mesita de la sala, la rodaron, tenían un LP de Aretha Franklin, uno de Tierra, Viento y Fuego, uno de Lionel Richie, eran como 3, 4 LP. Y bailamos. Y se puso, o sea, ellos empezaron a bailar y yo dije, ¡Ah! hay Aquí hay baile. gente que baila. Y bailamos y entonces mi amigo venezolano y yo, no, joda, bailamos Aretha Franklin, porque además era música que conocíamos. Mm. Y entonces bailamos como el que era mi novio, anglosajón, ¿y hasta cuándo van a seguir bailando ustedes? Y yo decía, pero es que esto es una fiesta. Y éramos, no te digo que no, yo no creo que éramos 12, Ah, pero en ese espacio armamos esa rumba. Y yo sí entendí esa noche, hay mucha distancia, pero también hay puntos en común. Yo después de eso he estado en varias reuniones africanoamericanas donde se baila. Yo jamás he estado en una fiesta anglosajona donde se baila, jamás. De hecho, esta generación o mi generación me contaba que ellos nunca vieron a sus padres anglosajones bailar. Y yo decía, pero el disco music, no, pero eso se acabó antes que naciéramos. Yo, ok. En el caso de algunos de ellos, que eran más jóvenes que yo. Es, es difícil porque el africanoamericano ha querido ser parte del sueño americano. Y entonces, cuando hubo la abolición y hubo la reconstrucción, creyó que lo iba a hacer. Y vino los linchamientos, vino Jim Crow. Cuando se pasa la ley de los derechos civiles, creyeron que iban a ser parte, que es cuando está todo Motown, cuando está toda la efervescencia de la música de los 60, a principios de los 70. Pero entonces vino Reagan, vino los Reaganomics, empezaron a encarcelar a la gente, se destruyó la familia, pasa el crack y entonces aparece el rap, que a mí tampoco me gusta el rap, pero es una música de gente arrecha, porque es cuando quitan los recursos de las escuelas públicas, están encarcelando a todo el mundo por tener un gramito de marihuana y entonces, claro, es una música de arrechera, estoy arrecho, coño, no joda la mierda. Y esa sensación de que estoy arrecho, coño, no joda toda la mierda no se ha ido. Entonces, claro, hay poquitas personas, artistas, porque en este país, o sea, la comunidad afroamericana, yo me quedé loca cuando leí la lista de inventos.
el aire acondicionado, el motor de la nevera, el motor de la locomotora, los semáforos, el teclado que usamos, la disposición de las letras del teclado, toda esa broma, la mesa de planchar, o sea, toda esa broma es creada por gente negra de este país. La bombilla eléctrica, el suero, el procedimiento que genera el suero para... Toda esa broma es creada por gente negra. De hecho, ese señor que crea el suero, cuando se enferma no le dan suero porque no era para gente Ay, negra, madre aunque mía, él lo había qué creado. desgracia. Y se muere, y No, se muere. Entonces, es una comunidad que está molesta hasta el infinito porque quieren ser, porque han construido este país y quieren que se les reconozca y cada vez se reconoce menos y bueno, mira dónde estamos ahora. Entonces, es bien difícil. Entonces, yo tengo entre mis mejores amigos de este país, son personas africanoamericanas que han viajado mucho, que han pasado tiempo fuera, que han recorrido otras culturas y que entonces entienden, porque esa es la otra cosa, en la carencia del sistema escolar, así como nosotros no aprendemos de la trata, ni de la esclavitud, ni de nada, aquí tampoco se aprende de que aquí nada más llegaron en la trata 400.000 africanos. A Venezuela solamente llegaron por lo menos 120.000, por lo menos. Y que a Brasil llegaron millones. O sea, al fin y al cabo llegó mucha más gente africana al resto del continente que acá. Pero entonces todavía te encuentras, hay gente negra en tu país. Yo, por supuesto que la hay. La hay hasta en Argentina, en Chile, la sí, hay. sí, sí, que las Desde, esconden bien, pero exacto, desde los siglos XVI, XVII. Entonces, es un problema también de desconocimiento, nuevamente, que tiene que ver, los sistemas educativos del siglo XIX para acá fueron creados para sostener la blanquitud, no para... Yo le digo a todo el mundo, o sea, en Venezuela somos, ¿qué? Veintitantas etnias indígenas. Yo no sé saludar en ninguna de ellas, no, en ninguna. Yo me vine a enterar además que existen cuando tenía veintipico de años, porque estudiando biología pasé un tiempo en la Gran Sabana, pasé un tiempo en Amazonas, pasé, o sea, pero si yo no salgo de mi comodidad caraqueña, ni me entero. Y lo malo es que entonces, en el caso venezolano, Dios mío. que se ha politizado tanto, Ah, tanto, sí, no, tanto. es muy difícil. Yo ese tema ni voy a entrar porque es muy complicado. Hay como cuando juegas con verdades a medias y la necesidad, entonces nos volvemos locos. No, pero te quería preguntar algo en tu experiencia, Belín, relacionado con esto de, incluso desde lo biológico. Veo que hay una búsqueda en esto de ok, digamos que desde lo semántico decimos afrodescendiente a todo lo que parezca negro porque se entiende que el negro viene de África, ¿no? Em, yo veo como acá en Estados Unidos, aquí hubo también como un fenómeno de que se dieron cuenta en algún momento que estaban perdiendo con estas palabras mucha mercancía en el proceso de traerlos y empezaron a producirlos acá, ¿no? Sí. Entonces pues les salía más barato y yo pienso que eso también es parte del grandísimo desarraigo. Pero yo me pregunto, porque hay todo este movimiento de conectar al afroamericano con África, digo, pero más digamos, es más estadounidense un negro aquí que un blanco, porque tiene mucho más tiempo acá. ¿Y Sí. cómo hace alguien que ya ni siquiera, porque ya no le debe quedar nadie de los 400.000 que trajeron, ya eso se debe haber perdido ese linaje, digamos, y hechos acá, cómo los accesorios y la estética de un África con la que yo no veo que puedas tener conexión. Eso a mí me causa mucha curiosidad. Mm. ¿Es una necesidad? ¿Es una... Si eres rechazado en donde quieres caber, pues tienes que buscar en algún otro sitio, porque los seres humanos tenemos una enorme necesidad de pertenencia. Y yo creo que eso, mis amigas africanoamericanas siempre me dicen, tú por lo menos te sientes parte de Venezuela. Y si en un momento esto se pone muy feo, aunque Venezuela esté mal, te regresarías o soñarías con regresar a otra parte. Yo viví en África 2 años
Y fue donde comenzó a cambiar mi carrera de bióloga historiadora, porque en Camerún encontré cosas que yo decía, pero en Venezuela también hacemos eso, y en Venezuela, y en Venezuela. Y entonces fue cuando me dije, pero ven acá. Em, Acá, sí, primero que no fueron muchos los africanos que llegaron. Este es un territorio mucho más grande. Bueno, en ese momento eran las 13 colonias. Y ya para 1808 no están llegando más africanos, sino que hay mucha más reproducción dentro de la comunidad africana y afrodescendiente. Y cuando se suspende la trata, en 1808, pues ya, pero al mismo tiempo más o menos el último barco que llegó a Venezuela fue en 1811 con africanos. El asunto, yo pienso que inclusive es del final del 19 para acá, porque había la comida, por ejemplo. Mm. Yo visité las Gala Islands, los Geechee en Georgia. Llegué a la isla de Sapelo. Y ahí me llamó la atención que allá nos cocinaron y nos sirvieron pollo guisado, no era frito. Oye, Y aquel pollo guisado había estado aliñado por lo menos 12 horas, porque hasta los huesos qué rico. sabía. Y era el guiso, era un guiso en salsa, era un arroz jollof como el arroz de Nigeria. El color green que se come tanto, eso yo lo vi muchísimo en Camerún, en diferentes formas, ¿no? El comer hojas guisadas con carne, como se hace acá. El asunto es que, como te digo, cada vez que esta gente quiere ser parte de, el anglosajón no ha dado, no ha permitido. Y entonces, los niveles de violencia explícita han sido mucho mayores. Y siguen siendo, o sea, de una forma bastante contundente, a pesar de todos los aportes que esta comunidad africanoamericana ha dado en Estados Unidos. Y no se reconoce y se menosprecia y se quiere borrar. Fíjate que ahorita ni siquiera se puede enseñar a la profesora, le están preguntando que enseñen los sílabos de sus cursos. Yo estoy feliz de no poder, de no estar enseñando porque todos mis cursos Mm. son black, black, black por todas partes. Bueno. Entonces, y lo mío es black en Latinoamérica, pero es black, black por todos lados. En el caso latinoamericano, la blanquitud, el mestizaje, nos comió porque se convirtió en una ideología de pertenencia que también es falsa, pero que digamos que medio adormeció, pero no, y que la violencia fue más bien implícita e insidiosa. La televisión, no sé si llegaste a ver, por ahí está circulando un documental que hicieron, entrevistaron a varios artistas de televisión, que tiene muchos problemas esa entrevista. No lo he visto, pero sé que porque estamos trabajando con Franklin Virgües para un evento la semana que viene y vi un pedacito donde él dice, yo no soy negro, soy indio. Sí, 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 pero es cómico que él dice que es del estado Lara, que él es indio exclusivamente. El estado Lara desde muy temprano, desde 1600 y pico, ha sido un estado bien afroindígena. Mm, El tamunangue es una expresión musical totalmente afroindígena. O sí. sea, Inirgua y Cabudal, todos esos son espacios, y Lara tuvo muchos centros cimarrones desde 1600 y pico. Entonces yo no sé, probablemente él creció en espacios donde habían culturas o manifestaciones culturales indígenas y no le quito su indigenidad, pero estoy segura que también tiene algo de afro. Ahí El viene otra asunto vez es la que clasificación. Es mejor ser indio que negro, según él. ese es el pequeño gran detalle. Sí. Pero bueno, él le tocó hacer varios papeles y, y bueno, la televisora venezolana, la que mejor lo describe es Soraya Sanz, porque yo creo que a ella fue que tenía más aspiraciones y más sueños y la que peor le fue. Pero ese es el detalle también, eso no es nada más Venezuela. Igual pasó en Colombia, igual pasó en Puerto Rico, igual sigue pasando en México, igual sigue pasando en Brasil. O sea, Sí, sí, sí. ha cambiado en muchas partes. En Perú sigue pasando también. O sea, esa es la otra cosa con la venezolanidad, que nosotros nos creemos la excepción en todo, en muchas cosas. Y sí tenemos excepciones.
Nadie tiene petróleo como nosotros en todo el mundo, para Digan bien o ahora. para desgracia. Pero en ese particular deberíamos aprender más de cómo lo manejan otros espacios y veríamos y escucharíamos expresiones. Yo estuve en un panel de periodistas afropuertorriqueños en el 2022 y yo les dije a ellos, ustedes hubiesen dicho que eran venezolanos y se lo hubiese creído, porque eran excusas tan parecidas, porque además a nadie le gusta reconocer haber experimentado racismo, porque eso da Ujú. vergüenza. Da vergüenza porque es un momento en que se pierde el poder y da vergüenza porque entonces uno está siendo leído como negro. No, A pero ya, diferencia, la normalización, Evelyn, a mí me aterra, de verdad, la manera tan natural en que uno se tiene que alisar el cabello porque es más profesional. Yo con mis tres pelitos, entonces me han dicho, no, no, pero chécatelo porque para que te veas. Entonces, es que si lo tengo ondulado, entonces no es tan profesional. Dice, coño. O expresiones que dicen, no, pero en Venezuela no somos racistas, no, pero la gente se ríe con naturalidad, que si es en blanco con bata vaina, doctor, negro con bata. Si tú dices, lechero. pero, y normal, porque además es sin maldad. Es como, vamos a Eh, mejorar la eh, raza. Y tú dices, hay algo bastante malo en lo que estamos diciendo. Atención. no, ese es el detalle. Entonces, fuimos condicionados a no ver eso como violencia. Mi libro comienza con un chiste, supuesto chiste, que es la cosa más violenta que he visto en mi vida. Me llegó por WhatsApp y la puso uno de mis colegas biólogos. Y entonces ahorita no recuerdo todo el cuento, te lo puedo mandar inclusive si quieres, pero algo así como que una negra bien fea, morada, de las que el agua no le toca el pelo, llega a la oficina del Saime y Caramba. le dice al oficial del Saime, mira maricón, porque en mi cédula aparecen dos manchas negras. Y el oficial del Saime le responde de igual forma. Mira, hija de puta, tetero de chimón, noche sin luna, motor de nevera, forro de no sé qué cosa, pegoste de olla. Una es tu foto y la otra es tu huella digital, mardita. Oye, fue hecho por maracuchos, ya sabes. Por lo menos. Supuestamente, ¿no? Y entonces, cuando ellos pusieron eso fue un 7 de marzo del 2000, creo que fue el 16. Y yo dije, wow, qué belleza, porque es tan horrible. Lo tiene todo. Sí, no, o sea, más allá del insulto, o sea, el que se le ocurrió esto, o sea, yo te dije nada más la mitad de los insultos, tiene otros más. Y El que entonces, lo creó y el que lo compartió después. Que a quién mata. claro, claro, pero es que el que lo compartió lo está compartiendo porque ellos ya saben que yo estoy en la casa de los chistes racistas, Mm. pero el que lo compartió en ese momento no se le ocurrió, no lo pensó. Lo tragicómico es que no es un hombre rubio de ojos azules. Porque si fuera vikingo, yo Claro, está no. claro. Pero no es un hombre de piel canela, de cabellos ondulados, venezolano, como cualquier venezolano que está mezclado como vaina. Es que la violencia contra la mujer la perpetuamos las mismas mujeres. Es que es una cosa, Exactamente. yo creo que ese fue el mayor logro, cómo permitir, o sea, la perpetuación a través de la misma, no quiero decir víctima, pero sabes, un objeto es el que Sí, sí, va sí. moviéndolo. Eso es Evelyn, como una... Ajá. no, no te quiero quitar mucho más tiempo, nos quedan ya 5 minutos para que se vuelva a acabar la Ok, sesión. a cortar. Podríamos hablar todo el día, te fregaste conmigo, ahora vamos a tener que hacer otra para seguir hablando. Pero quería cerrar con una pregunta que va directamente relacionada con el arte y la cultura. Y yo me preguntaba de qué manera el arte y la cultura pueden servir como instrumentos para construir quizás una nueva dialéctica más equilibrada, inclusiva. No sé si se puede hacer equilibrado, inclusivo con sistemas que son históricamente desiguales. Pero bueno, porque tú considerarías que hay que seguir invirtiendo y hay que seguir apoyando el arte y la cultura. Sin duda alguna. Gran parte de mi aprendizaje ha sido por el arte y la cultura. Tuve la dicha de trabajar hace muchos años en el Taller Puertorriqueño, una organización aquí en Filadelfia,
A través de eso conocí la afropuertorriqueñidad, que me dio entrada a todo, a mucho. Las artes plásticas, el cine, la poesía, la música, expresiones de baile, son intrínsecas en el proceso del reconocimiento del aprendizaje, porque además son espacios sanos, o sea, no, las personas, no, el público generalmente no se siente adoctrinado. Porque muchas veces, no, que afrodescendiente, eso, no, porque... Pero en cambio, si vas a un baile, un Mm, toque de tambor, de poesía, una lectura de una novela, eso pues te invita, es una invitación bastante aparentemente inofensiva, mm, pero con la que se puede trabajar desde el alma, desde la emoción, la energía. Y para mí el arte es básica, básica. El componente artístico-cultural es básico. Ahorita justamente estamos viendo, no sé si conoces quién es Carlos Tales, un afrovenezolano de Bobures que vive en Madrid. Y él va a estar en Nueva York, luego va a ir a Atlanta y va a estar aquí una noche. Va a dar un taller sobre afrovenezolanidad y un taller de tambores. Él es un cultor, tiene años haciéndolo. Y claro, a través de eso se aprende sobre la llegada de africanos al sur del lago Maracaibo, se aprende sobre el significado de la G, se aprende sobre San Benito, se aprende, entonces hay muchas cosas que se descubren. Y en el caso de los venezolanos y latinoamericanos descubrimos nuestra africanidad de una forma, digamos, tal vez más amena. Si es mm, así, sea así. Si no, yo sí creo que sin arte y cultura nos morimos. Y yo, si tú me pones a escoger entre la academia y la cultura del arte y la academia y la cultura del arte, porque la academia puede ser muy pretenciosa y arrogante, eh, a pesar de lo que pueda encontrar y manifestar, sin duda, sí, es esencial. Y en ese aspecto hay algo que sí me he dado cuenta, inclusive en algunos espacios del Caribe y en espacios africanoamericanos, la niñez durante la esclavitud estaba bastante violentada. Y entonces, no salgas, quédate, no busques, no preguntes, quédate callado. Me he dado cuenta en muchas partes del Caribe, forman parte de la cotidianidad y eso claro, porque la sobrevivencia de esa niñez dependía de quedarse callado y no preguntar y no estar en... Y lamentablemente eso sigue ocurriendo, entonces a mucha niñez se le limita. No busques, no preguntes, cállate, escucha, los adultos no se interrumpen y qué sé yo. Y vuelvo al tema de cultivar la curiosidad. A mí una vez un señor me dijo, no africano-americano, pero anglosajón, nos encontramos en Triple A. Yo estaba renovando mi tarjeta y él también, y entonces estaba comprando un pasaje y le pregunté que a qué rincón del mundo iba. Y me dijo que él no salía de Estados Unidos, que para qué. Y yo, bueno, para conocer otros sitios. Me dijo, no. Pero si yo no conozco a nadie, digo, precisamente para conocer a otras personas. No, pero si yo no, ¿cómo voy a hacer si no comen lo que yo como? ¿Para qué prueba otros platos? Y entonces el tipo miró con cara de horror. Un tipo, no, y me dijo así como que con un ataque, yo no saldré nunca porque me da miedo. Pero era un señor adulto, mayor que yo decía, Dios santo, ¿qué es esto? Claro, a esa persona le quitaron la curiosidad, quién sabe en qué momento y para él salir de su zona de confort, que me imagino sería, no sé, no sé cuántos estados o sea, no sé cuántas partes iba él, era lo que él se permitía. Entonces, eso nuevamente, vuelvo al tema de no tenerle miedo a otras religiones, no tenerle miedo a otras culturas, no tenerle miedo a otras comidas, no tenerle miedo, porque entonces voy a dejar de ser quien soy. No, mi amor, si uno es lo que uno es, yo llevo fuera de Venezuela desde el 90. imagínate. Y yo cuando regreso la gente me dice, Lin, pero no pareciera que yo digo, pero es que yo no dejo de ser quien soy. Claro. Yo aprendo, yo viajo, yo me vacilo, yo rumbeo, me encanta. Y hay cosas extranjeras que me encantan, pero yo no dejo, yo no sé, yo mi forma de ser venezolana no me la va a quitar nadie.
Yo no sé si me he preguntado, se ve que estoy en una crisis existencial importante, me he preguntado si yo soy así curiosa porque tuve la oportunidad, porque mis padres me metieron en cosas que no estaban fuera de nuestra zona de confort, o porque Sí. es generacional, o porque es Venezuela, pero es eso. Hablábamos incluso de lo africano, yo digo, yo insisto, porque pedantemente digo, pero es que nosotros estamos más cercanos en tal caso, de las raíces africanas que lo que puede estar el afroamericano, porque, por ejemplo... Oye, el tema de la santería, mal que bien la gente se aprende cuatro nombres en africano, ¿me entiendes? Dices un esbo, y ajá, una cosa y ya tienes cuatro palabras africanas. Pero, pero no sé si es porque porque yo en lo personal tuve como acceso a distintas capas de esto, de vida. Hay gente que de repente no sabe qué es la santería, ha oído de lejos y no se mete en eso. Yo creo que es una cuestión, mis padres eran haitianos y tenían familiares en varias partes del mundo. A mi casa llegaba correspondencia de Madagascar, de Francia, de Haití, de Estados Unidos, de Canadá, y yo sabía lo que era el mapa mundial antes de comenzar el kinder. Lo que me doy cuenta que eso es un privilegio. Muchísima gente con doctorado no sabe reconocer el mapa mundial. Eso. Como mis padres eran haitianos, yo aprendí a hablar en francés, a pesar de que estaba en Venezuela. El español vino después. Y eso me hace bilingüe. Eso es otro privilegio. Y entonces, ya, y tú también me dijiste que estudiaste alemán, tener dos idiomas ya te explota el mundo. Porque ya entonces sabes navegar al mundo en dos, que fisiológicamente también implica que tu cerebro tiene una formación fisiológica distinta al que crece monolingüe. Mm, ¿Ok? Y entonces eso te lanza y te manda a querer, ya tú sabes que hay más de un idioma, más de una forma de vivir, más no sé qué. Eh, yo la primera vez que monté un avión tenía 8 años para salir a Nueva York. mm, Y entonces eso es otro privilegio. Entonces, y no solamente eso. Teniendo familia, esa es la otra cosa que también yo no entendía, la vine a entender acá, eso del role model, que decían el role model, que fulano necesita un role model. Y yo decía, pero ¿y para qué? Hasta que me di cuenta, Evelyn, ¿cómo que para qué? Es que lo que pasa es que, nuevamente, y eso es una cosa que yo no había procesado en Venezuela, pero la procesé aquí, el cúmulo de privilegios y el capital social con el que yo crecí. eh, que siendo mujer negra, sí, experimenté racismo en Venezuela, en la escuela, en muchas partes de mi vida, pasé toda una cantidad de traumas personales, pero ese capital social más bien me ha impulsado siempre a querer saber. Y no hay límite. Y no hay, y entonces, no sé, la exposición, de niña, mis padres se reunían con otros haitianos, la mayoría de ellos habían estudiado en la universidad en Haití, que hay una universidad muy buena. El bachillerato haitiano todavía exige tomar un año de filosofía, entonces los debates entre estos adultos eran cosas, nosotros no entendíamos nada, pero veíamos adultos sentados tertuleando. Y entonces tertuliando sobre el ser, la sí. existencialidad, y entonces, claro, eso en muchos espacios no se da. Hay muchos hogares donde los padres están trabajando 3 turnos al día para poder ver cómo dan de comer a sus muchachos. Cuando son dos, hay muchos hogares donde es una mujer reventada, sacando lo mejor que puede. Entonces, entonces, pero se supone que eso lo de la escuela. ¿Me Mm. explico? O sea, la escuela se supone que incentiva esta curiosidad, pero muchas veces no lo hace. Entonces, ahí, porque yo sí entendí que yo crecí con unos cuantos privilegios. Y los reconozco como tal en la medida que he conocido gente que ha crecido sin esos privilegios. Creo que eso invita a redefinir el concepto de privilegio, Sí, porque de algún lado del mundo se entiende por privilegio otras cosas quizás más relacionadas con, no sé, con lo material, por decir algo, pero te das cuenta que es un privilegio tener acceso
al conocimiento, a espacios de disertación, sin siquiera formalmente, si tienes acceso a una buena escuela, a una buena universidad, ya eso es otro planeta, ya eres Pero hay privilegiado de cosas de otro nivel. casa. Sí, Mi papá leía griego antiguo, entonces mi papá se había Náguara. leído el Evangelio en griego antiguo y decía que estaba mal traducido. O sea, en la casa se debatía teología, Claro. historia, filosofía. Entonces, esos espacios son donde yo crezco, pues mi primera infancia. Y entonces, para mí el privilegio es todo un cúmulo, no es solamente la parte monetaria. Claro, la monetaria ayuda a exponerte más aún allá. Yo vengo a viajar, empecé a viajar joven, pero viajo después ya. No, perdóname, te digo lo privilegiado, el privilegio relacionado con lo material, porque, por ejemplo, hay culturas, yo misma me echo, hago chistes en mi cabeza cuando voy a pelear con alguien imaginario y digo, bueno, pero ¿qué define qué es éxito para ti? ¿Por cuántos museos Ajá. has visitado? ¿Cuántos libros te has leído? ¿Cuántos amaneceres has olido? Versus cuánta plata tienes en el banco, ¿no? Esas son mis peleas. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, exactamente. Tú dijiste algo de cuántos amaneceres ha olido. Me vino a la cabeza cuando yo estudiaba biología, un amanecer en la reserva de Cuare. Teníamos que aprender a contar corocoras y flamingos. Y salía el sol y estaba todavía la luna. Y en el medio las corocoras y los flamingos. Y yo Wow. estaba vieja de Qué bello. emoción. Y el profe decía, acuérdate que tienes que contar los pájaros. ¿Cómo quién quiere contar? Y yo, ¿qué conta, qué carrizo? Yo estoy aquí embelesada, yo estoy aquí en un Sí. high natural. Entonces, pero nuevamente, ¿cuánta gente se va al monte? ¿Cuánta gente experimenta ríos? ¿Cuánta gente se va a cascada? Hay mucha gente que nunca lo hace. Ujú. Entonces, hay una, hay una limitación de acceso a la niñez y eso condiciona mucho, 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 mucho. Yo tuve unas señoras de testigos de Jehová que venían a mi casa. Ellas que me iban a convencer. Y yo digo, no, yo no practico ninguna religión, yo tengo mi propia espiritualidad. Pero ella venía. Y conversábamos sobre cosas. Y un día me pregunta a ella que si yo creía en la evolución. Yo le dije, no, la evolución no es para creerla, es una teoría, para Mm. aprenderla y para saber lo que es y punto. Si tú quieres, yo te la enseño. Y entonces ella me dice que es que la mujer cuando va a dar a luz no cree que va a dar a luz un mono. Le dije, eso no tiene nada que ver con evolución. Le dije, no vuelvas a decirlo más nunca, porque eso no tiene nada que ver con la evolución. Si tú Ah, quieres, yo te puedo explicar porque yo cogí todo un semestre de una materia que se llama evolución. ¿Qué? Yo le dije, sí. Y yo le dije, pero no me vas a cambiar. Digo, no, yo no te va a cambiar, porque la evolución no compite con la creación, pues. La creación es una creencia y la evolución es una teoría. La señora más nunca vino. Vino como dos veces. Cuando quise explicárselo, se asustó y se fue corriendo. Y fue una cosa bien interesante, porque si tienes claro. tu vida dedicada a ser testigo de Jehová, que vas de casa en casa, es porque crees profundamente en Sí. esto. ¿Cómo es que tienes tanto miedo de que yo te eche un cuento Que te de cambie. una y que eso te cambie la vida? Sí. Entonces, nuevamente, es un miedo a la curiosidad. Es un condicionamiento. Ella no se dio cuenta y más nunca vino y se quedó sin saber lo que era la evolución. Claro, pero en esos contextos desfuncionamos mucho. em, Sobre la religión musulmana, que es terrible, que es horrible, sobre Sí. la santería, que es del diablo, y yo siempre digo, pero ven acá, si ponemos a sacar las cuentas de la evangelización de la colonia comparada con la santería, ¿cuál religión ha matado más gente en el mundo? Hello. No, y te digo, ahí vamos, pero no me voy a ir por ese camino porque tú sabes que vamos a terminar haciendo una tertulia, pero es que mi socia es de descendencia libanesa, ¿no? Y entonces me va Ajá. enseñando árabe poco a poco, muy lentamente, Ay, qué una letra lindo. cada año. Y entonces voy descubriendo, y digo, pero qué lenguaje tan amoroso, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo un lenguaje tan lleno de amor se puede haber convertido en este estereotipo de violencia y terror? Y tú dices, coño, otra vez el marketing funcionando a millón, el marketing político, digamos. Sí, 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 no, y es que si no es por el árabe, nosotros no sabríamos lo que es la Ilíada, la Odisea, no sabríamos un carrizo, Nada, sí. estaríamos más perdidos, aparte de, ni hablemos de álgebra, algoritmo, Mm, toda esta cuestión matemática, pero es que inclusive el español no sería lo que es hoy. sí. Prácticamente casi toda la letra A no la tendríamos.
Es más, se habla mucho de que el sistema jurídico ibérico es romano. ¿Y por qué entonces se llama alcalde, alguacil, Mm. alférez? Hello. Sí, que hay una Eh, cosita allí que no estaríamos sí, contando. no. Pero bueno, ese es otro cantar. Cuando uno va a España, en Sevilla, y que recorres el Real Alcázar, te dicen que los mudéjar estaban tirados tomando vino con mujeres. Hello, Islam no permite alcohol. Sí. Entonces, Mm, sí, no estaban tallando esas cosas tan bellas que dicen en las oraciones, ni todos los surat del Corán, sino que estaban tirados, tirándose mujeres, follándose mujeres y emborrachándose. No, no, es complejísimo como uno va, y eso es lo que te dice, porque yo alquilé la broma para escucharlo. mm, Y entonces todo cambia cuando pasas a la parte cristiana, cuando sales a la parte claro, muy, no eran valientes, guerreros, claro. soñadores, arquitectos y demás. ¡Ah! Sí, bueno, por eso. Sí, no, Ah, no. es fuerte, es fuerte. No, y yo pienso, y bueno, nuevamente, el arte, la cultura, eso es una forma en que se desvirtúa Mm, el Alcázar. Yo por mi trabajo tuve que ir a España, yo no tenía pensado ir a España hasta que me tocó ir a Sevilla, estaba 2 veces en Sevilla, y la primera vez traté de entrar a alguna de las iglesias porque me gusta verlas, pero la cantidad de plata que tienen esos santos en esas iglesias de Sevilla, no pude. Y no, no pude. La segunda vez que fui dije, bueno, Lynn, tienes que entrar porque es parte de la historia. Y fue cuando fui al Real Alcázar. Y yo decía, pero aquí se perdió tanto. Yo andaba con una amiga africanoamericana que creció musulmana en la infancia. Y ella sí me dijo, Evelyn, ahí dice Alá es lo más grande, es el creador, aquello es una oración. Entonces, ella me ayudó a entender que toda esa parte, Mudéjar, está llena de oraciones, son espacios sagrados que no te lo dice el tour. Entonces es un arte que si te lo dijeran, lo presentaran como tal, sales conmovido de ese claro, espacio, porque estás en un espacio de adoración a lo divino. Entonces, el asunto, volviendo al tema de la pregunta del arte y la cultura, es cómo está presentado y cómo, y, y para qué, porque una cosa es el artista que lo hace y la otra es que lo presenta. sí. Y cómo se presenta y cómo se valora ese arte. Dice la poesía de Rumi es espectacular. El trabajo de Khalil Gibran, aunque él escribió casi todo en inglés, pero él venía de otra cultura. Entonces, pero sí, o sea, la cultura árabe supuestamente es terrible. En Europa nadie quiere saber de los árabes porque están invadiendo Europa. Por favor. No, yo digo que recojan a sus hijos, es lo que yo respondo cuando me dicen, no, es que Francia se llenó de negro. Digo, no, 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 son franceses, son franceses. son- Francia se metió en toda África. Pero ¿para qué hace que no querían esas? Esos son colonias, esos son sus hijos de la colonia, ahora no vamos a hacerlos locos. Sí, Ahora, los no. españoles se han pasado, si te digo ya esto off the record, se han pasado de vagos porque son lo único que yo no veo que están invirtiendo realmente porque a ellos les fue más fácil. Ellos dicen, ah, eso se mantuvo solo. Esa gente no perpetuó todo lo que queríamos sola. Pero yo digo, oye, mira como los ingleses, la cosa con el inglés y con el Francia. Yo sigo viendo la mano de Francia por todos lados, yo digo, y uno admira tanto a Francia, libertad, fraternidad, igualdad. Pues la mano peluda de Francia está en todos lados. Todas esas manos europeas, todas, todas, Y- todas hicieron desastres, todas. Exacto. Bueno, esa página web de despojos, eh, a mí lo que me encanta es que todos los ensayos son cortitos y entonces son bien accesibles y no son así larguísimos, sino que, Mm, bueno, tienen ahí chascha. La parte de las legislaciones en la zona andina. ¡Wow! Y cómo eso impactó la colonia, impactó el republicanismo, impactó al principio del siglo XX y sigue impactando. Mi ley acaba de derogar una ley que protegía a los territorios mapuche, ¿vale? sí, no, Ahora en diciembre. No, y en estos días me acaban de informar que Francia quiere volver a abrir una prisión de alta seguridad en la Guyana francesa, que era lo que hacía en el siglo XIX.